todos los seres. Entonces, aquí está haciendo una especie de preguntas y respuestas sobre eso. 원남 팬레 시바 시다부히 냠나 스타 팬도데 가르치 그레스 Ujú, 좋아체 ujú, 마랑게 장 코에 덴조 시점 톱데스 데다 탐제 마 루바 메스 따디 가르 색디 트부신도스 mm, 마랑게 장 코에 덴조 시점 히 톱장 스타기부 코에 나나 기부 미루 톱네 베기부 ujú. 가제제 유장 데다 탐제기 마루바 메스 안레 마루바 Ah, Malupa, me, te agrada. 마루바 시두 로아레스라 Ujú, sí, 다 sí. 코에 대와 가제제 유나야 디 타마 동네랑 테토고도 티네 콜루베서 데지르바 Ujú, ujú. Entonces, dice, si alguien pregunta, entonces, ¿cómo debo de retribuir el beneficio? Es decir, ¿para qué me sirve hacer todo esto? La respuesta es, cualquiera que sea la felicidad y la riqueza de existencia cíclica que obtengan tus madres, están engañadas por todas ellas. Entonces, esta felicidad y riqueza son, por ejemplo, obtener un cuerpo y fortuna y lo que sea. Cualquier cosa que parezca como esta felicidad de la existencia cíclica no es inequívoca, no es real, sino que es engañosa. Por eso dice, están engañadas por todas ellas. 다 빼랑 아무도 없이는 아무도 서디베 힘보라 Ujú, 리카테 리카스타 타마티 강에 스테도 어디 ujú, 라구여봐 ujú. 다 되나 이제 칼라나 많다나 타마 자과샤베 나살레비나 다고 가리 이나 데르바 땅고 Ujú, 텐데데 고 끼부 가제지 요나 디그란 힝기 싱데들라 동네를 ujú, 용기도 스타디 잡신다고 휴지도 하 ujú, ujú. Y es, por ejemplo, como cuando comemos dulces, que al principio están muy ricos, pero después, si comemos muchos dulces, pues nos hacen problemas. O lo mismo con la comida, que nos gusta mucho, pero luego engordamos y eso nos trae enfermedades. Entonces pasa así con cualquier fuente de felicidad, que en realidad su naturaleza misma es puro sufrimiento. Esto es lo que no vemos. 다 룬델레 덴베 기부 휴르 가도 룬데 미 루세데 디지 Ujú, 중자 yenza 기부 기부 좋아르데는 쿠아 루그르가 다마 겐루도 강에도 와 ujú, 아나 나자 마로 콤바장난 제로 강에셔로다 근데 용기도 가다 고 게베 직 용기로 콜레 ujú, 유나 다 메스이나 디 용기로 봐다 이부 가제 인스나 게베 강에는 메스이나도 와 아니 ujú, 다마 카트 풍보되다 제도에 님바데 딜레 강에 체그로 와 제자 봉벌 덴베 기부 요래 텔레 덴베 동에 할래야 디 용거로 봉보면은 ujú, 덴데 기 히도야다 디 강에 히부 용거 말와 ujú, ujú. Y, por ejemplo, también a ver, más bien, percibir el cuerpo como una fuente de placer, pues al final resulta que nos queda otra vez mal, que es falso, porque nos tenemos enfermedades y luego tenemos ya dificultad para caminar, y esto pasa pues conforme nos vamos poniendo viejos, ¿no? Esto le pasa a todo mundo que se va poniendo viejo y pues más problemas va teniendo, ¿verdad? Entonces cada vez se va haciendo más difícil y entonces todos estos aparentes causas de felicidad que venían de nuestro cuerpo, este placer que venía de nuestro cuerpo, pues en realidad al final termina convirtiéndose en sufrimiento, termina trayéndonos muchísimos problemas. 와 덴데라 당아저 마 찾고 조나 디가라 차추 Ujú, 슈기 되베나 아니 갑수이데스 장딩딩데 기부 요르데나 디 텔레 덴베 동에 차쇼번데네 백갈레 용거로 와 간조 레가 간가 덴데지도 ujú. Y así lo vemos que esto es además como si le estuviéramos echando sal a una herida que tenemos. Entonces, de por sí ya estamos sufriendo y entonces todavía sufrimos más por echarle sal a la herida con este pensamiento. 따디체 딜레 참베 펜다스 밀레 에네 창심
ko chamje samote tambe yena ujú, negap dewa tadok ene nyangelen debe taba se de yongiri trilen suya ngune teres ujú, ta ujú. dokdo terba Ujú. Y por eso lo que pensamos al final es, conduciré a todos los que me han beneficiado por amor a la felicidad de la liberación, el nirvana. Entonces los conduciré tanto a la felicidad temporal como a la última. 그래. 다른 안조 타바세데 카제기다 자불링디가 타바 톱데 수 하코레 근데 Ujú, 상기리 되네 미카제 제인도레 켄자된데 도가 릭바 약보 심바상보 랑킹 부구가라 민망보 가부치야 카제 ujú, 아가브랑 메바 릭바 약보 메바 따텐데 용야디 콤밤 망부치까네 렙데브레미고 바바 아멘데 와치고 인지 말아봐 따테 솔로상 ujú. 와 Ujú. Y entonces, esta liberación, ¿quién en el mundo es capaz de lograrla? ¿Quién en el mundo entiende esto? Pues nada más el Buda, que nos enseña sobre la liberación por medio de razonamientos y de argumentos lógicos, que hay muchas personas que se sienten naturalmente inclinadas hacia el Buda. Pero también hay otras personas que no sienten ninguna inclinación hacia él y esto depende de cuánta familiaridad tengamos con este objeto, ¿no? Entonces, entre más familiaridad tengamos, pues más nos sentiremos inclinados porque vemos que en realidad los padres no son igual, no, perdón, los hijos no son iguales a los padres, sino que traen sus propias disposiciones mentales. 알레 와다죠 我多多 Ujú, 大甚至现在点呢，明灭吧这 ujú, 那个如果那恐怕看些跑步、你步，天天养了噻，个什么他牛下这个都是天天的啦。大的说阿玛别人不是，俺那不个地儿我们讲那现在收起来是，等年起个意思，ujú,真的是的。ujú, ujú. Y que esto es, como dice aquí, si incluso nuestra propia madre bondadosa, que inquieta y demente, ciega y sin nadie que la guíe, va tropezando a cada paso, próxima a un abismo, y nosotros, como sus hijos, no hacemos nada por salvarla, pues entonces, ¿quién la va a salvar? ¿Verdad? Por eso pienso, yo voy a ser quien la va a salvar. 他屌些，那不送出人民去，他得说这干了考过头啊。Ujú, ujú. 没想到了什么吧？像这里阿妈来打了，我这个别扭扭的，嗯，他别干了考过了吧？但得说，Ujú. Sí, y es increíble aquí lo que la fuerza con la que nos está mostrando esto el Lamrim, que sí, que nadie más que no hay otras personas que vayan a salvar a nuestra propia madre, que nosotros tenemos que hacer. 我提前对，俺呢没爬入吧？但 Ujú, 마주베 심젠테 다카레스는 뇽몽베 동기 심내도 메네바 콩로 차보 누샤 쳔보 어딘데 라와 메발라 땅원에게 ujú, 따잡시 딱다레 망제도 뇽바당기레 스타 ujú, 누샤고 온게 가르치고는 시 콘도 온게 가르치고는 시기도스 아나원도다 넬레게 따위 맥당니 텔 스문에게 저와지만다 밀류 토베아다 직산제 고만 토베아세 대속의 삼로땅하게 딱 맹매베 찍바 찍자레스 ujú, ujú. Y del mismo modo, los seres sintientes que han sido nuestras madres, con su mente en estado de confusión debido a los espíritus malignos de las aflicciones mentales, de mentes y sin control sobre su mente por la fiebre de las aflicciones mentales. Entonces sí, son así, están como vueltos locos por estas aflicciones. Entonces hacen cualquier cosa que les dicta sus aflicciones, hacen cualquier cosa que les dicta su enojo, sin ojos para ver el camino hacia los renacimientos superiores, el bienestar cierto, sin una guía para ciegos con un conocimiento perfecto. Entonces son así como si estuvieran ciegos, sin ojos, y no saben ni por dónde van, ni qué están haciendo. 고따든데 체온도 아나 비게 녀소 녀와이다 Ujú, 테텔게 레카네 답베트 효효르스 레하보가네 치기도스 ujú, 다대야 마대야 푸텔라 레고베스 또 부스나 소소로바 다소소 ujú, 아마덴 돈바르 오네 직 동에레 타야스
딱 가져오네 삼로 대당고라 미 가르치기 유는면 어떤데 저기 아니 진수하고도 삼딱 거의 뇽문배 온게 내가 말해야게 땅에 Ujú, 록바시기 삼 ujú, 문에게 힘배 대인사래 ujú, ujú. Y entonces no pueden ver que sus acciones los están conduciendo a los infiernos, a los reinos de los espíritus ávidos, al reino animal, y que entonces estos seres son como nuestra madre y nosotros somos los hijos, por lo tanto a nosotros nos toca rescatarla de este sufrimiento y ver que no cometa estas acciones impulsadas por las aflicciones. 뇽문 그래 다 디데바레 접시 다 가서 욕다 강가당 강에 강가 마셔베 젠장 그 옹차 옹게 용기도 마셔베 자와데 뇽문리스 뇽문기 뇽 아나 다당 Ujú, 셴나 땅냥의 힘 로아남네 동해 총 왔다 오네게 직 콤바레레 kindu dungenga lamna jeya de jenge me henda mare da susu nyomores nyomon be zawa ujú. ma hen be wonge de kanga dende se dukja lamna du ware me yo henda su ko mare o tende chere De Netzawa, Magic Peruano. re ma hen Ujú. ba ta pepe ram Mashemba. jamna Ujú, ma hen ba ujú, ujú. mare pas o tende re Ujú, ujú. Sí, y en serio que es así, tal cual lo dice esta estrofa, que locos por las afecciones, cegados por la ignorancia, en un camino con muchos abismos, tropezando a cada paso. Yo mismo y los demás somos siempre la base del dolor. Entonces, sí, estamos como enloquecidos y con estos problemas que vienen de el no saber, que este no saber son las aflicciones y que tanto yo como los demás siempre estamos inmersos en el dolor, en el sufrimiento. Pensamos que son los demás la causa de nuestro sufrimiento, pero en realidad no lo son. Ellos solamente son um, condiciones que contribuyan, pero en realidad la causa de nuestro sufrimiento, su raíz está en nuestras aflicciones mentales, particularmente en el no saber, es decir, en la ignorancia. o diga na ta mi henda le tene kyong jan jan ma zewa ta di dembar ba japsi mi kyong jan jan zai de na tene kibo me cha wondo Ujú, 메릭싱 연된 나라에 돈은 원자성에 된대게 심바상 붙이니다 밀 펜도 징게 밀 때때 따네 아니 할래야 ujú. 오늘 이 삼네 숭 고장 내야 냠다고 추단 자롱오 왔다 들이 따디 탐에 돔들이 잡시 따디 닌제 휴지도 Ujú, ujú. Y entonces, en vista de esto, aunque se dice que es inapropiado buscar defectos en los demás, entonces, claro, porque si nada más estamos viendo los defectos de los demás, nos hace sentir también infelices, entonces no voy a hacer eso, y al ver la más mínima cualidad buena, mantenerla con asombro. Entonces, cada vez que vea una buena cualidad, sentir, ay, qué bueno, qué maravilla que tiene esta cualidad. Entonces, es razonable relacionar estas afirmaciones con la miseria, es decir, pensar otra vez cómo estas personas que han sido tan bondadosas, que tienen una mente tan noble, también están sufriendo. 왔다 내 아마라 즉 레그리 빼직 디 다다부도 Ujú, 다 처럼 힘에 마티울 밥지 힘에 겐자 말 누가 욕부 쉬우지 ujú. 가도 Sí, mire. Ujú, 어 만로 텔맹 마다스 단다 디 보이나 고랑 거라 왔다 데 난갈 피디 빼 닝지 오라 어 야ンロ  년디 어 텔다 슬라그리 entonces, es como un ejemplo que ponía mi mamá, que era con el gato que se iba a, ¿cómo decirlo? Se iba a caminar por estas veredas, pero que están
junto a un abismo que se puede caer, ¿no? Entonces es un caminito bien estrechito y por ahí se iba el gato, entonces se llamaba, no lo asustes, que se va a caer, ¿verdad? Entonces, pues sí, era muy bonito, se iba ahí a ver el paisaje, pero pues no había que hacerle ruido para que no se caiga. 다 디 칼릴라 구레서나 동다데 제 힘이 만도야다 양도야 잡았게요 말아 다 독도 가르스나 미 독자가 내가 챙길 마다스 미 Ajá, 약보 챙길 롭종 약보 챙길 다 들다고 그래서 야로냐들라 로냐 마다스라 그 하다 데리바 ajá, 람르나네 ujú, 연대 나라를 통해 뺑 엄사 송구레 ujú. 장죽승 곰게 대솔을 뼈 까부치야 어딘데지 그래스 다 디닝제부도 와 쇼다듬에 Entonces, esto pues, como lo puedo relacionar con el gato, es que igual que no hay que hacerle caso al gato porque se cae, entonces no hay que poner atención en las faltas de los demás, sino solamente observar sus buenas cualidades y además atesorar estas buenas cualidades con asombro para también desear sacarlos de su sufrimiento. 대항도 콜롬비아라 망고 통수 지 가게게 연데 그런스 마상부 약부 배 Ujú, 약부 무배 무메 대항 디조 간조 티가스 람름 튜메레도 사마디아나 ujú. 미 연데 타야티 오타 패키지 Ujú, 보이서 ujú. Sí, y luego eso se ve mucho aquí en Colombia, que cuando ven las buenas cualidades de alguien dicen, ay, es que es muy amable, sí, sí, qué bueno, qué bueno. Entonces, esta conducta está de acuerdo a lo que enseña el ángel. 그래 따데나 제나 오네리 스자 첸디 아마이나 종자자 데데나 종자가 자투그로 아마디 빼니마 직시에서 니치에서 독전냐 다 야가 돼 정가시 잡에나 티네 배 아마리 연데 망고 열어봐 Ujú, ujú. Sí, y en serio que es así, porque, por ejemplo, si estamos con la mamá y nada más estamos viendo las faltas, pues entonces le vamos a encontrar dos, tres faltas, pero si en vez de estar contando estas faltas vemos sus buenas cualidades, pues claro que le vamos a encontrar muchas buenas cualidades. 오야, 다 드네니 바 sabje le do sabje 다 karre. Ajá, de Sapchadi Volado, de la Tommaso. Ah, Mare, Mare, di Volado. Ujú, de la lo de Kiepan. 오야, 다 니바디 로디 컨디션에 깨기레 스타직 마현 텐텐텐 소세데서 로차레. 다 Ujú. 딘데션 데는 겐데 다 로디 기발라 ngula sum chambajewa nyingjijewa lasamjewa sumde 다 nenga dogdo dere goya de dere Ujú, da songjamna kale gaje yuna mena da di gemare raya de ngui wa da ujú, nganzo mai hen ten ten su gabo yuna mena de jango ya di ujú, tobya ga chi doro mi ye migi pakwa de jona ding ya mare sam phe sam no ta ma ta ko den de de wa dile den be kepsa mang bo le yores ta kepsa sum de dere ujú, ujú. Y ahora pasamos al siguiente encabezado que dice la generación real de esa mente que se esfuerza por el bienestar de los demás. Entonces ya terminamos con la parte de recordar su bondad, de desear retribuirla. Y ahora vamos a la cosa en sí, que es lo que nos interesa, que era la generación de esta mente que se esfuerza por el bienestar de los demás. Y entonces esto sería, por ejemplo, igual que no importa lo que queramos comprar, realmente lo que necesitamos es dinero para comprar lo que se nos ocurra. Pues del mismo modo, si queremos alcanzar esta mente de compasión, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Pues necesitamos cultivar el amor, cultivar la compasión y cultivar la intención superior. Esto es realmente el punto principal. 오케이 단디 스펜 나라 참바세 데 컨디션 거기도 다 Champa de la amor y Ana amor bondadoso. 아, 네 아모르라 네 코랑기 significado de 다 콘솔레 가릴레기도 같이 뒤더라. Ujú. Entonces, aquí tenemos la primera parte que dice el cultivo del amor o amor bondadoso.
Ujú. Entonces son intercambiables. ¿Qué entienden ustedes por esta palabra? ¿Por amor o amor bondadoso? Pues se entiende sin apegos, Ujú, un amor ujú. puro realmente. Sí, di dochaknipa. 대야 잠배 동다 찍레기 요아래 되네 샴바스 티베타노 샴바스 라운드 Ujú, 티피게 에 잠보 치고 있으나 답에나 락바에나 데 말바 데나 잠보 요 말하다 ujú, 데 제베나 동발 에 잠보 치고 유시그바 데르바타 심 ujú. 삼로 동당데 피게 Ah, 멜레 샴바스 아멘 데 치그바 아멘 데 치그메도 데 Yere, 잠보 요 아모르 데 잠보 요 말바 yere, 색 딘데지 코고 gentileza. DJ, ok, muy bien. Entonces, lo que oímos con esta palabra en tibetano es esto de champa. Champa también quiere decir algo que es suavecito. Ujú. Entonces, por ejemplo, aquí con la mano, pues esta parte no está suavecita, tiene los huesos, articulaciones y demás. En cambio, la palma está suave, que es como una mamá que acaricia. Entonces, igual que acaricia con la parte suave de la mano, esta palabra champa quiere decir este amor, pero con una idea de gentileza, de suavidad. 어디지? 다 닝제라 콤바시온 람도아 Ujú, 아 디기 카토그라 즉 제베나 다 카데데 거기도 ujú. 콤바시온 Y 람도 luego decimos compasión, pero así, nomás escuchar esta palabra, ¿qué entienden? Yo entiendo que la compasión es el ponerse en el lugar de otro y poder imaginarnos la situación que está pasando. En la medida en que entendemos esa situación, estamos, pues no podría decir que exactamente en su lugar, pero sí veríamos las cosas desde la posición del otro. Ujú, ujú. Dene, ninja sarwade, ane mi shenge samlo tang tang dan netang hakoware. 아 야야 다 디페신 지금 말다 네 냉가데 하 과잠라 펜토베 잡아 용요 말은 노바 제그바 다룬 Ujú, 콘서 ujú, 베게 아디 독자 데 토르고 세 그스 람난다 디강가 히라가 차창으로 내당 하고야 디 히랍 레미규디 딱고 히랍라 야가도가 지고라 닝제디 인지기 게웰로지 인구보라 닝제 세도 ujú. Y pues es que puede ser que nada más con eso no sea suficiente, porque por ejemplo, si entendemos claramente cuál es la situación de otro, también podemos utilizarla para dañarlo, ¿no? Entonces, esta simple comprensión de la manera de pensar del otro, de por lo que está pasando, de en qué situación se encuentra, esto pertenece solamente a la parte de sabiduría, pero necesita además el aspecto de la compasión. Y esta palabra, compasión, en tibetano es Nin Ye, entonces Nin sería como el corazón y Ye sería lo supremo. 다 델라 가리 고그래서 디베디 데르 켄자 히부주레 야고요 Ujú, 닝이나 고 고라송르 봐 ujú, 고라송 게 조스 디 ujú, 고데르 다 고라 카도 되게 좀 되게 말에 에나데 체코랑 ujú. 오도는 되게 잡아 Págala. 고라송 그조 Ujú, ujú. Sí, y fíjense, se oye muy bonito en tibetano porque no quiere decir que sea exactamente esta la etimología, pero lo que se oye es de Nin, que es corazón, y Ye, que es el principal, ¿no? Entonces, lo principal del corazón, el principal entre todos, el corazón.
제세 주 로바 칭게절에 고야요래 Ujú, ujú, 닝기 로바 셰스 닝기 팬도 녜주 로바 칭게 빼나 나를 ujú, 예보 요바 녜 제보스도 가게기 녜 로바 칭게 주딜라 그러다 빼미 제스 ujú, ujú. Y esta segunda palabra, ye principal, quiere decir que es el principal en ayudar, en asistir al corazón. Entonces es el que le dice al corazón, yo te voy a ayudar. 데레 다 학습 쓰나 Ujú. Y por último, intención superior significa. Ujú, ¿Era la bodichita? ujú. De Yancho Semrebe. 말해 No, no, no. 데르바 학습 쓰라도 학베 삼바 Ujú, 학바스는 딜레 야게 삼바세 순데지르바 베게 잡나 ujú. Superior. 데르바 Ujú. Entonces tenemos intención superior, primero está la parte de superior, ¿no? Entonces es mejor que otra, es la intención que es mejor que las demás. 다 가르레 하그레스 디트와구나 Ujú. Y ahora, si nos hacemos la pregunta, bueno, ¿es superior respecto a qué otras intenciones? A la media y a la inferior. Ane Jing da Chu. 가리 링레 가리 Ajá. 링레 Pero entonces, ¿qué es lo medio? ¿Qué es lo inferior? Es que en la superior, el ser de capacidad superior es el que puede pensar en ayudar a liberar a los demás y no solamente pensar en sí mismo. Es ir más Ujú, allá de sí mismo, de su propia liberación. ujú. De laksam saya de Kiebu Chempo ki sampare kainsena semche tamche dungne le jelwar nyampe sampare. 마리 디데 고란 데레 락파리 라운드 학바세 디베 다노이나 페나 마다 아 소구링 부리스 라베나 부미 만치아네 뜨네 에네링 부리 라고르면 그 마다 지골 두고동 언데링 부리사야디 요마르바 승기나나 직 가링 부리세 직 요마레 가즈나 부모 망치아나네 링아인자 디링 부리스 부모 망치아네 동에나 인데 부모도 동아레스도 삼로 당사데 부모를 망치아를 뜨네 데고링아 동을 히그르바 어때나히 학바세데 Ujú. Entonces, no, ya nos estamos yendo por otros lados. Entonces, esta palabra superior quiere decir que es más que otras cosas, es más que comparado con otras cosas. Por ejemplo, si digo, Marta es muy alta, no es que esté sola en el universo, sino es muy alta en comparación con otras mujeres. Entonces, otras mujeres tienen determinada estatura, pero la estatura de Marta es superior, está por encima que la media. Entonces, a esto es a lo que se refiere a la palabra superior, que es una intención que está por encima de la media de las intenciones. 되나히 딸 학섬 세야지 Ujú. 가릴레 학거래 야다 뭐지 잡도 뭐에 그 야생구 베스 Ujú. Entonces, otra vez, esta intención superior es superior con respecto a qué. perdón Al solo deseo de que los demás no sufran es algo, es una mente con mucha más capacidad de entender tanto el sufrimiento como cómo sacar a los seres del sufrimiento y O sea, mucho más avanzada. es superior al deseo de que los seres no sufran. Sí, pensaría que es Ok, como ya. ya casi que empezar la acción para... Vale. Ane dene semchen tamche dungne le drelwa dopa le lakpare. 오케이 다
70%, 70. Gracias. Ah, 70%. Ore, ta karesena shamba di piki dewa dero shena samba chikshi. Dewa dena pe yakuduk samba chik. Nyingje piki dungen chena pe yakuduk piki dungen chewa deba derwa. Kunji ki samlo di yu dila dungen doba da dewa doba derwa. Kole jibu chungno ko dungen dena samba de kunji nyi ki samlo tonda dere. Kunji ni jira jira chaba yomare. Y sí, entonces es esto que surge después de, primero teníamos amor, ¿no? Que quiere decir, ay, qué bueno sería que los demás, que los seres tuvieran felicidad, ¿no? Y después tenemos la compasión, que sería, qué maravilloso sería que los seres no tuvieran sufrimiento. Entonces, estos dos son muy parecidos, ¿no? Uno quiere que tengan felicidad, otro no quiere que tengan sufrimiento. Ta digan no be yagoro ba. No be de kare yagoro esena. Pena nyingji simje tamje dungen cheban deba. Sewa jiro ba. Ta digan no be yagoro samno diga. Te ta ge chawo nge shigin da spigi dungen cheya di nge shigin labdu tena lagwe sambase. Ko nge cheya de samba yagoro ta jo chawo diga. Y entonces vemos que en el encabezado dice la generación real. Entonces, lo que realmente va a hacer esa mente quiere decir, en el primero es, qué maravilloso sería que tuvieran felicidad. Y este dice, yo me voy a encargar de darles la felicidad. Yo voy a hacerlo. Entonces, en esto es superior. lagwe samba se di lagwa se kwe di nyingje dan chambe mikba samno tongdan le lagwa. Entonces, este cultivo de la intención superior es superior en cuanto al objeto de enfoque de la mente del amor y la mente de la compasión. Reba ta magic dungen tenan se da o di dungen de ngero kwa chikin se de da betel lo ni lagwa rare do japse. Que es diferente de ver, simple de pensar, ojalá que alguien no sufra, a decir, yo voy a ayudar para que esa persona no sufra. Son totalmente distintas y por supuesto esta segunda es superior, ¿verdad? Ya, da pregunta. Y la bodichita entonces es muy superior a esto superior, ya es una realización, ya es que... ¿Es superior a la intención superior? Sí, ya es una que se hace de verdad. Dene janchup samni dene laksamle lakpayan rebe dene janchup samni ane topa kyan rebe. Ta laksang ki dungen tewa de nge chikin lapsonga. O ta sanje ke koma nge tegin se de chanjung sumde di kan le ko laksang kan le ko rokwa chena tenji di tobya sanje ko ban tobya rokwa chikin sing. Chanjung sumde ba. Di kan du gore. Sí, la bodichita es superior a la intención superior porque la intención superior lo que dice es, yo voy a encargarme de liberar a los seres de su sufrimiento. Mientras que la bodichita dice, yo quiero alcanzar el estado de la budeidad para beneficiar a los seres. Entonces, hay una brecha entre estos dos porque en la bodichita ya descubrió que no tiene el poder para liberar a los seres. Por lo tanto, necesita alcanzar la budeidad para realmente ser capaz de hacerlo. Por eso, la bodichita es superior. Oh, ya. Tan so. Oh, ya. Tan anzo de lorik jambe gubat de la samno je tangure. Ya, ta lorik jangen je na ta chambe mi pasana kar re.
Ajá. yu hi orwa dinale kari yu karere. Ajá, muy bien. Y ahora vamos, ya, con eso es suficiente, y ahora vamos al cultivo del amor, que dice, esta sección consta de 7 puntos, que para los que estaban estudiando mente y cognición, pues hace sonar familiar. Y primero hablamos del objeto observado. Entonces, ¿cuál sería el objeto observado por el amor? Otro ser. De Samchen Shenpa. Simjen hienpa da mare, simjen hienpa dung, dewa mebe simjen hienpa des, chambe yu re. Chambe yu nale, na yu, hien yu, zindang yu sum yor, da karre. Y sí, pero no solamente otro ser, sino otro ser que carece de felicidad. Eso por un lado. Y hablando de este objeto, entonces, ¿qué sería? ¿Sería un objeto aparente, un objeto operante o el objeto de la forma de aprehensión? Ya, da lor ji zai sare. Entonces ya se les olvidó el lore. Ajá. Tal vez el objeto en que te vas a implicar. El objeto operante. Ajá. ¿Cuál es? Oya, da bigi De dewa meba implicación. como Objeto de implicación. Ah, operante. Ajá. ¿Y cuál es este caso, objeto? en este caso no sería la generalidad del significado ¿De qué? del amor. O- No, del otro. No, De de los seres sufrientes. Ajá, los seres sufrientes, ¿qué? ¿Ellos qué son? El objeto. ¿Qué objeto? De los tres, ¿qué objetos son? El operante. Ok. Dene. Operante. Dewa mi dempe semchendenso dene jampe yukyulre. okay, juyu sum. Ah ya. Okay, da digri. Wa da dewa me dem se du peti tsikdi des tribon da bujure. Da organi ninja da rahi tu bu hyude wa. Da organi simjen ga ninja mi kanga da dewa me dem ba che. Da del chambe sam da zar ko yu de che. Da chamba ngala yu. Y bueno, a ver, vamos a ver. Entonces aquí dice, los seres sensibles que carecen, ay, no sé por qué puse seres sensibles, los seres sintientes que carecen de felicidad, pero eso suena muy, ¿cómo se dice? Muy elaborado. Entonces, No, yo iba a decir que genérico. No genérico, es muy rebuscado. Esta es la palabra que está buscando. Eso suena muy rebuscado, pero simplemente es pensar, por ejemplo, en la gente en Rusia y en Ucrania que carecen de felicidad, ¿no? Entonces, esas personas, recordar esas personas, sería el objeto de la mente del amor. Ya. Da namba la du karre. Y ahora, ¿cuál sería el aspecto del amor? Shambe lo di da bigi dewa mebe simjen tela da samlo dong dang de ba namba sen lo di gi namba se du chamba se de da kurang ngo khande jire es la ba. Entonces, ya habíamos visto que el objeto son estos seres que carecen de felicidad, y entonces el amor es una forma de pensar respecto a estos seres. Entonces, ¿cuál va a ser el carácter de esta mente? Oh, de chambe le kar da yu karre se na de cha ju ro dewa da cheban du na o dewa da chena nyamba di dan zin dang yu dire ko samlo dong dang thera ba dewa me ba dala dewa chena nyambe sim ta simje dala dewa jig yu na den ro chena yu na sam ba di yu din zin dang yu che
dena nyambelo chambe lekatichi. Ujú. Ok. Dewa, dámpelo. Wa jewa pola jibu deze chunga san kola dewa chunga De. somebody chambe lekatire chambe ngode tere. Ajá. Ujú, ujú, Ene ko dewa demba ta yu dewa dendu derum de demba du ujú, basa una den runga de zindan yu dere. ujú, ujú, ujú. Ok. Y entonces, pensar esto de qué maravilloso sería que se encontraran con la felicidad, que se encuentren con la felicidad, sería el objeto del modo de aprehensión, ¿no? Entonces, esta forma de pensar cuál es, qué es lo que, de qué manera piensa que estos seres que carecen de su de felicidad, ellos tengan felicidad. Este pensamiento es el objeto del modo de aprehensión y el pensar en los seres que carecen de felicidad, en pensar que tengan felicidad, esa es la función del amor. ¿Se queda claro la diferencia entre estos dos? Tara chuzunga zindan yu kari chaso ya chiklapta. Ajá. A ver, entonces, ¿cuál es el objeto del modo de aprehensión del amor? Que percibe que es un ser que necesita felicidad. Dene dewa mi dempe semchen tong pe sem tong pe lo. Te mare. Te chanan Esa doksho no es. dugudu wa. Eso sería lo contrario. Dewa tena yakba, lekba. Ajá. Ta kaye de yakbu, de de kale kabu, be chanan le. Ujú. Yu de Sería, ujú, dewa chunga yakbo. ujú. Sería pensar qué maravilloso sería que este objeto tuviera felicidad. Tate komba le des kabu. Yadu tinde yadu. Pero bueno, a lo mejor está un poco complicado este proceso de pensar. Da de kodo la to mare. Da de la dewa chunga yakba, lekba. Wa dewa chunga lekba se di yu de sha ne lo korangi den dugu war. Dewa Ujú, tena dewa dena sambaje. ujú. Entonces, que ve el objeto y dice, qué bueno, qué maravilloso sería que el objeto se encontrara con la felicidad, que se encuentre con la felicidad. Ujú. Y entonces es la mente que piensa eso. Ta dewa da cheba chawo se di ta nipa terwa. Ujú, Dewa da cheba chawo se to ta pechin su su le jang ta dil haksam da wo onde budu. Ta ujú, dewa dena nyamba ji kula jibu chunga samba di wa ta chambe ngore da chambe ngo ujú, amor se di ki ujú, tongda ngone di ujú, ta di ki lambri nang ki hebe ta kare namba su du lo kurang ki ngore ujú, chamba kurang ujú, ngore. ujú, ujú, ujú. Y entonces ahí tenemos, por un lado, que dice, qué maravilloso sería que se encontraran con la felicidad, que se encuentren con la felicidad. Esto es el carácter del amor, es a lo que nos estamos refiriendo por el aspecto, es esto. Y después lo que tenemos de haré que se encuentren con la felicidad, eso ya es más bien la intención superior, porque dice yo me voy a encargar de esto. Pero lo que realmente es el amor es este primer pensamiento, que es qué maravilloso sería que se encontraran con felicidad. Tan de Colombe kake ki di lagi do ta jik sapat do. Ujú, Hango mi hyanda ga hango lagi do wa. ujú, Tako mi hyanda jibu yuda mebe di hako ya di kangbal debo yuda me di mi hyanda hango rangi kona hako ujú, gures. ujú, Sosol debo mena o konying jata hako hango de debo mendo se di. Di ko hengi de to hako ye sonde jirba. De ujú, tsa mara da. Tako debo yung ando ba. Ko hango be chebe na tako debo yung ando ba jingri mi kyu di. Hako azam mare. Hako azam mare. ajá, ajá, ujú, Tatene ya ujú. jagu ware. Y esto lo podemos pensar, por ejemplo, aquí en Colombia hay este
esta forma de decir, de ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Entonces, que es cuando me pongo en los zapatos del otro, entiendo por qué se siente feliz o por qué se siente infeliz, o también saber la expresión de dónde le aprieta el zapato, que es decir, entender por qué, de qué o por qué tiene problemas, ¿no? Pero aquí no solamente es entender, ¿no? Entonces, el simple entendimiento de por qué sufre, sino además desear que tenga la felicidad. Tako mi kyanta chikla samdang bana puku de la naza chik naixia ninja. Tako ninja mala bishe puku de la naza naixia sa ha kwa zangke di pendo ske me do wa ha kwa zangke pendo mar ba. Tako naza de da chana ko jibu chuma samba de la lo de la chuan de wa me gyu. Ko de naza de re ya ni da de ga re se sunde se no. Shilu chibu ha le me do wa. Ko ta tini de cha ba. Sería como pensar en entender que un niño tiene una enfermedad, ¿no? Entonces, este simple entendimiento, pues no hace mayor cosa. Que es distinto a, además de entender que tiene una enfermedad, desear que se recupere. Entonces, este pensamiento, además, nos traería alegría. Y ven, estos dos pensamientos son totalmente diferentes. ¿Y qué tendría que ¿Qué tendría? ¿Qué tendría que ver, por ejemplo, con las frases que uno encuentra de voy a comprenderlo, lo he comprendido y voy a realizarlo? ¿Tiene que ver algo con el amor también? Como ese proceso, ¿o no? ¿De dónde viene esto de voy a comprenderlo? De las nobles verdades, ¿no? Ah, ya sé de qué estás hablando. Ah, ya. Te diría que no entráramos por allá, porque esto tiene que ver con el sufrimiento. Sí, Okay. pero lo mismo puede proceder con el amor. Es que para poder comprender esto que me parece muy importante lo que está explicando Geshe-la, porque otra vez todavía estoy muy... Otra vez, recuerda, vamos a mantenerlo sencillo. Pero sí. ¿Cómo se relaciona esto de voy a comprenderlo, lo comprendo o lo he comprendido con el amor? Y voy a realizarlo, sí. Que entender todo lo del amor. Entonces, primero comprender qué es. Ok, ya sé de dónde hacer la... Perfecto. Realizar, pues debo haberlo... Ya sé de dónde hacer la pregunta. Ok. Ane, Geshe-la perna. Dene samge chondende gi papa denpashi tampo de dunye se. Chesan de jampa dentro de rebe jampa tampo format jampa segure. Ane di jampa kare yome hakone dene jampa ngone kietukide. Dentro de rebe. Oh, ta. Ya mo bien pregunta. Ta que san re sanje chomde de que tangpo higuri sunge de demba higna le. Ta demba higna mena re karina tangpo higuris. Hine ne pangwa ya karira langwa ya karira ta dirba de da amji na de la girba nge naza kari me ha ko. Ta janan de shin de ma chi se de labja dirba ni ba dirba wa de re ngone re. Tempare. Sí, por supuesto, es así que como el Buda vio en las 4 verdades de los hombres, primero tienen que comprenderlo para después comprender qué es el sufrimiento para después poder abandonarlo. Entonces, es igual con un médico que primero tiene que saber qué enfermedad tienen para después poder aconsejarte qué hacer y qué no hacer. Por supuesto, entonces tenemos primero que comprender. Oh, ta danda de je urgeni konzola ninja. Des kibu chuna. Sam ha khone ta dunga mangbo yuba ha khone des kibu chuna. Dero chana kibu yona chimaro. O de de sam ta de ta chamba iser ba. Así, por ejemplo, pensar en viendo todo el sufrimiento que tiene la gente de Ucrania, pensar qué maravilloso sería si tuvieran alegría y felicidad. Este pensamiento sería el amor.
tako Colombia na ke yo mare bege na ninja mengan de de mi mang budwa enen bamje jam sunu karchi wurt halle jobro kono bamja do mengan gol Ujú, tende resam oda dipete susu choal jana khaga de yo do na kisan de sam menga de tan de yak bore organi konzo na ninja ta hop kalam bamja no ujú, mi tomna de karchi wurt ta ninja chusam ujú, ujú. sam o tende Oh, pues, o tende 딱 건조 된대 삼로 땅에 땅바 잠 뱅그 말에 디간 딱 건조를 때 기부 중나 삼바디 기부 중나 삼바디 ujú, 다 잡아래도 봐 되는 로 ujú, 잡아래 ujú. Y y es como el otro día que fui al hospital y entonces ahí ver a tanta gente que hay y en las condiciones luego que están o tanta gente pobre que está en los hospitales, ¿no? Es terrible pensar en esto. Otra vez, pensar en el sufrimiento de la gente de Ucrania, pero no nos quedamos en el mero entendimiento, sino pensar qué maravilloso sería si además tuvieran la felicidad. Entonces, este es el pensamiento o este pensamiento es la mente del amor bondadoso. 오야 다데 가게 닝지 잠바 카르레스나 수수게 누바 쉐다게 가게 렌 자기도 당에 주게 정게데 고송 안 두발에 가게 된데 지금 라비도 라보 지 다 데라 많이 방안조 람뎀 나데 가로 내가 통데로 단데 주 Ujú, 주네 니가 가지데 근데 자 에토 메덥다 그러면요 다 수수 즉수 아니 디 가본도 가면도 데 당그 히에나 가서 되서 약보면도 와단 니가 ujú. 안 주tum나 데게디 very good, sí, va. Y también muchas personas luego piensan que el amor simplemente es que ocurra lo que deseamos a la gente que queremos y que ya, solamente a eso se refiere el amor. Pero vemos aquí con estas explicaciones en el Lamprim que nos dice exactamente cuál es el objeto sobre el que se genera el amor y con qué pensamiento se genera este amor. Entonces, no es nada más que le pase lo que queremos a nuestros seres cercanos, sino cómo se explica aquí. Entonces, me parece que esta explicación sobre la generación del amor es very good. 다대야 내가 지 가르에서나 데리 빼나 내가 제기 암지 제기 내가 디 나자 가리니 아 과점 지당다 약고래 되네 희고 할래야 메도 아 과타네 데레 로고 제가 삼로 데직게 메주 데체나 약고래 삼로 다지 과 약고 충나 삼로 주유나 걔네 암지디 빼약고 샤라 아 과점 희고 할래야 요 말와 데리 Que aquí entonces, ¿cuál es el punto principal? Sería como con un paciente que el médico sepa cuál es la enfermedad, pues eso en sí no tiene nada de sorprendente, sino, o de asombroso, sino que gracias a que sabe cuál es la enfermedad, entonces sabe qué medicina darle para que se mejore, entonces, y por eso ayudarlo, entonces, eso sí es interesante y con eso decimos, es muy buen médico, no simplemente porque sabe qué enfermedad tiene. 오야 당원에 현에 대원 누야가 삼로 데라지 기비나 다 평용 가리요레 스타 펜도 Ujú, ujú. Y ahora, ¿qué beneficio tiene generar esta mente? 도 땡엔 지기 제보 산제 좀 되는 게도티 민리 베제데 민 Ujú, 제보레스 ujú. Entonces, en el Sutra de las Estabilizaciones Meditativas, que es un sutra del Buda Bhagavan, 아나 산제기 hin chewa 착적 망보 대와 산제기 hin 쟁마니 말에 된데게 착적 망보 타게 hin감 타라 ujú, 답보다라다 대와젠다 대솔레 아니 추바 빼 람만다 빼 망보 부바나 제조 남라 뒤에 두주 딱바 추바 제베나 평용 빼 망보 요레스 ujú, 얘나야 참배성기 삼로디기 평용이 뒤체기 말레스 ujú, ujú. Entonces, dice, sobre estos beneficios, el Buda Bhagavan dice,
muchos tipos de ofrendas inconmensuradas en miríadas de tierras puras aledañas, entonces, quiere decir, en tierras puras búdicas, ¿no? Que no es una o dos, sino son incontables. Entonces, tenemos a Potala y Sukhavati y todas las demás. Si constantemente se hacen ofrendas a los seres más excelentes una y otra vez, todas estas se quedan cortas comparadas con una fracción con generar una fracción de tiempo la mente de amor. 다 덴바레 지당 네반 잡고 질래야 다 면주 망고 제베나 펜도다 요아레 되는 대자 말봐 다 암지지기 운에게 펜 나자디 야자자 하고는 펜도 그 섬도 면주 제베나 다 현다 용 drag 말봐 what is sungusa Que es cierto, ¿no? Porque, por ejemplo, no es suficiente saber con qué medicina necesita un enfermo, sino que haya un médico, o más bien, saber que un enfermo necesita medicina para curarse, sino necesitamos que haya un médico que conozca la enfermedad para saber qué medicina lo va a curar. Eso es mucho más impresionante. 야 잠베기 신기 구바세 주준 잠베 양 산 덴데지리 사산 덴데지리세 딘데기 구벤 데셰 잡에 까블라스 산제 좀 덴데 가르송레스나 샤샤게 참나 산제 온죽 샴보 제보 딘데게 감 똥기 젬바시 샤와 데나스 다 덴다웨 셴금 빼야고치 요레스 디밍란 징덴게 감 똥히 젬바시 차그레스 아는 데한다왜 gelong gwagwala gum jam dong ta dinde la shope dewa hindus ta gum jam pe gum de ja to be no gwagwala ta dewa pe chamo yungu wa chabar wa samje nam ja dewa Supera incluso a la anterior. dewa ta deno o dele ane samje chanda jibu chumures der lo chewa ja dong tu changba jebani 싱 데르 타나 세고 똑베 유제 잠도 심전 탐절라 잠베선 기나 나마에 수능 지망도 제오 내게 딱금 로 망고 잡기보지 어데레제 금 메디다서 로페 망고 제베나 타나 세고 똑바지 삼모직 심전 베슨 기베나 디펜도 체기리 수수수 금 잡나 펜도 뼈 로체와 망고 금 잡나 펜도 야 잠베선 디게직직 Y además, en disposición de cualidades en el reino búdico de Mayushi se explica, en la esfera del mundo llamada 1000 ornamentos del gran rey Budeshvara en la frontera noroeste, entonces esto estamos hablando de que hay un campo búdico llamado así, 1000 ornamentos. Los seres sintientes poseen una felicidad similar a la de los monjes que han entrado en la cesación. Esto quiere decir que son, por un lado, monjes y además que tienen muchísima experiencia en la meditación y por eso han entrado en el nivel de la cesación. Si una mente de amor hacia todos sus seres sintientes, generada en este campo por tan poco tiempo, como la duración... hay un micrófono prendido. Si una mente de amor hacia todos seres sintientes, generada en este campo por tan poco tiempo como la duración de un chasquido de dedos, produce mucho más mérito que un célibe que practica ya la conducta pura durante 100.000 millones de años, ¿qué necesidad hay de mencionarla de permanecer en esta mente día y noche? Es decir, sí, ese micrófono, quien sea máster de la sesión, por favor. Por supuesto que da un gran beneficio meditar durante muchísimos años, pero imagínense, con solamente meditar un instante, un chasquido de dedos en esta mente del amor, tenemos incluso más beneficios.
mi zang chukbu yore ya ze be geta shambu yore da kaze yu na nga zo mi sabare hibu pendos ke yo marwa simba zangbu mi jig yu na di ngal pen togur ba ta di ngune sanje jom nende rikpa te der ba japse koran zo chukbu re yebo yore pugu yangmo yore mota yore gangba yona de di ngal zo pendos ke yo marwa koran yakbo re mi shu wa de nang yi a shenben ke sim changjuk sim pa sha ni shambe samlo jig yu na ana nganzol pengir ba dedi mil pendo samlo yu na mil pengir ba ta di penyong dab jik shegir ba el te da ge so so khaje ke samlo gum jam na ma jab ta simje khenda le penya ke samlo de yu na ta di pendo chegre ta di rikba te pe ning je bore ndo jab shi Y fíjense, este argumento es muy bonito porque lo que nos está diciendo es que, por ejemplo, si llegáramos a un nuevo lugar, a una nueva región, a un nuevo país, no importa, y entonces no importa qué tan ricos somos, qué tan famosos somos, cuántas casas tenemos, si llegamos y tenemos una actitud noble hacia los demás, una actitud bondadosa, inmediatamente se nos abren las puertas, más allá de qué tan ricos y famosos y cuántos coches tenemos y cuántos hijos tenemos y cuántas casas tenemos, eso no importa, sino que es esta mente de amor la que nos abre las puertas a donde quiera que vayamos. Entonces, en serio es muy bonito reflexionar sobre eso. ta te yin sar bena rusu ya da dan de ge sin ji ti ning ja koran penjo hujo ra dan zabuling na le da pe angi ya zia che le ro mi chu de yu na koran ya ra ngazul jo ja menda ta kola chambe sim te zi chi ki na zabuling mi ka na pendo do wa da de de da ngona sanje jom na de te sum ne te jab she kola Y chambe sim esto lo podemos ver muy claramente, por ejemplo, con el presidente de Rusia, que es muy rico, ¿no? Podríamos a lo mejor decir que está entre las personas más ricas del mundo, pero pues nadie quiere relacionarse con él, ¿no? O sea, ni verlo en pintura. Mientras que si tuviera un poquito de este amor bondadoso, le haría mucho bien a todo el mundo y a sí mismo. 다 아니 산제 좀 내게 빼나 소백거는 단데 송도 데리자 데는 전체 다 대당 데려방 고불로도 그흉 주초 숨제 카세 다니레 킨도 도송도 와진베 참베 용좀 제게 손은 다가게 사람에 조라메 참바라 요와진 다다 장네 송원요 예데 어떤 데가는 고불로도 그흉데 다디 빼 할래야 저 숨샤 다 주초 세도 단데 세배는 갑자기도 vasijas de comida. Big Halatabo. 말에 주초스라라 주세야 되다 거리 하고 마송네 조노세 도도다 미지기스 주초 숨제 칼라 주초 조노세 Kalmachik de la Tsinsoyu. 다 진조나 다나다 람잠 펜토마 데 둥거 소리라 도도다 미제 제게 메현다 망보직라 미 숨잘라 근데 저기라로 칼라 니마레 두숨 쇼베 원다 숨갈라 짐바 체베 Geo labna Dakpo. 아레 dak보제게 주초 시도 땅 망보라 다데 하고면서 디 dak보라면 dak보 망보츠 도도다베 데데 지불라나 데데 제게 미숨잘라 칼라 두숨 빼야고 짐발레 숨는 빼마 뭐 용거바 멜칼라 데브레 디게레 미디게레 참베스음 용직 기바창기 에는 숨는 탈라 빼디 덴다 용마레스 Y bueno, ahora vamos con lo que se dice en la Guirnalda Preciosa, que es un texto compuesto por el protector Nagarjuna, donde dice:
300 pequeñas vasijas de comida ofrecidas 3 veces cada día se quedan cortas comparadas con el mérito del amor sostenido por la duración de un solo momento. 다 디기 참배 사모디 하다 메다다 로 강갈이야 아니 참바 용그레스 다 미강갈 팽게르 Ujú, 바디 스콜 참바 요나 ujú, 아니 대다 장게 숭그레스 노바 제기 말바 ujú, 아니 이 대와데 대와 망보다 아니 베데 ujú, 델라야나 바랑 펜섬 용그레스 아니 통다 총게 노바 메바 다 ujú, 쿠라라네 데데 캅수 메라 데데 차그르 바다 통당 총자 요기야다 와 ujú, 독재야다 근데 저 용그 말봐 와 강에 망보지 매베 사도 그레스 다 ujú, 소소라 마옴발라야 미 로바체야 ujú, 이데와 딱바라 선바 기부 용야 독당 총게 누바 매바 다미 라는 누바 쟁게 데 매바 매바 매베 통 깔레 기부 자마고야 칼라라야 창배 직된데 겨와 유로 스데 겨와 제마제마네 하이루 토비야 제가 ujú, 좋아 마주 장 참주 그런데 예토보 아 동네나 마주하나 좋아 좋아 아 ujú. 기계데 몽베 펜도 직당 갑수 메찬달에 된데 펜기르바 니가 있어 Ujú, ujú, ujú. Y además, pues seremos amados por dioses y humanos y nos protegerán y harán que no, o sea, es decir, que no, que las demás personas no puedan dañarnos gracias a tener esta mente altruista y los venenos y armas y demás no podrán dañarnos, lograremos nuestros objetivos sin mayores dificultades y siempre renaceremos con un cuerpo podremos tener un renacimiento como dioses y a pesar de que no alcancemos inmediatamente la liberación, por lo menos tendremos las 8 cualidades del amor. 그래 난 잡을 바다나 부고 가셔야나 저 자시고 요야 Ujú, 망고지 용도 부고를 답이나 다 가셔는 선바지고 약고 용야 부고 가시 빼강을 망고 용도도 닝자 와 세상에서 부고라 쇼자야 말아 랍자 직바래 밤에 부고 직바래 되나 강은 세종 망고 용야 디 딱 ujú, 정아망아마 참박금배기 제부 흉체중 용거리 따뜻히 인사를 접시 ujú, 근데도 가 돈도에나 고지로 지금 용거도 가게 ujú, 르르셔데 가게 빼닝 강엔도 ujú. Y luego podemos ver esto también en los niños, ¿no? Hay unos que se hacen de muchos enemigos y que tienen muchos problemas, mientras que hay otros niños que son muy tranquilos y siempre sonriendo. Y lo podemos ver en hermanos, ¿no? Entonces, que tienen los mismos padres, que van a la misma escuela, pero unos siempre están peleándose y metiéndose en problemas, mientras que otros, otro hermano siempre está tranquilo y con amigos. Entonces, vemos que no tiene que ver con esta escuela o con los padres, porque son los mismos, sino que esto viene de vidas anteriores, de sus disposiciones mentales por vidas anteriores. 어디래 어다디 배나 치카게나 삐 지운도가 배 샴부체네 딱 가생아 랭게는 점점 저래 너나 아자지 키치티샤 딩알아 Ujú. 속소 바바 다 수두 아자지 키티 춘주네 오 perdón señor ¿por qué es quítala tendrás Sulazo. mana ajaji 키티 딱보디 나라 속으로 속야 다 키티 Ajá. 춘주네 Ah, ya, quítala ya, 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 señora ya, 다 ya, 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 ya. señor Hakoso, hakoso, 가르치어서 hakoso. 공다라 그거를 칠래 Hakoso, hakoso. Y también 나도 luego 그 esto lo vemos en, hasta en los perros, ¿no? Que hay unos que son muy tranquilos y que se dejan acariciar y otros que siempre están como de malas y ladrando. Y entonces sí, eso me acuerdo que el otro día vi a una señora que estaba paseando a su perro y entonces pasó un señor y el perro se le acercó y lo mordió. Y entonces fue la señora que dijo, ay, perdón, perdón, ¿qué pasó? No, perdonen que mi perro lo mordió. 말이 뭐나 저랑 알라고 그러봐 Ujú. 말다 킬레라고 그래 Ajá. Que 킬레스 entonces, 다 부게 다 perdón, 부샤고 공다 가르쳐서라고 그래 킬레 ajá, que en realidad pues debería ser el perro quien se disculpe, quien debería disculparse porque fue el perro quien lo mordió, pero es como si lo hubiera hecho él. 샤자 키나 가셰 베 텐데 기부요래
미 참보지 따친가 미 딱고요 말이 니다 땅고래 동네는 세기 근데 기직바래 되네 따 소소 까마라 닌자 레세 엔 제자 맞아 잠바 곰베이나 마음바 편도 된데 연구 유도 따뜻 개참보러 봐 어떤데 즉수 있어 Ujú. Y eso lo podemos ver en los perros, ¿no? Que a unos les va, que unos viven muy bien, mientras que otros no tienen dueño, o les pegan, o los matan. Entonces, por eso es importante que generemos esta mente del amor para que en el futuro podamos disfrutar de sus buenos resultados, porque todo esto depende de nuestro karma. 샴바유나 레미 샴힌 두와당 서다 조부 망고 용야 미현다게 수유 참보지야 아나스 와 산제 좀 된데게 장 곰짬네 아 두 잡고 달하 잡고 되고 다킨 동키 된데서 빠르도가다 된데지 제온도 산제 좀 된데게 참배 땡은지 곰문도 아니 되게 간가 당길라 차브라 어디서 Ujú, ujú, ujú. Y en efecto, si tienes amor, serás amado por los dioses y los humanos y se reunirán naturalmente a tu alrededor, puesto que incluso los vencedores derrotan a las huestes de Mara. Di Gan la Geshe-la. Por la fuerza del amor, este se convierte en la mejor de las protecciones. Entonces, que claro, eso mismo pasó con el Buda, que cuando las huestes de Maras con sus armas y sus flechas y demás trataban de hacerle daño, él simplemente con el amor los apaciguó por completo sin ningún problema. 오야 다 드린 주주 마신 틸렌 수야다 틸렌 수야라 샤바구미 야효체 당노노 동도 심전 탐제라 틸렌 수나 가르쳐라서 샤바구미체 다나 샤바 가르레 샤베งู가르레 대직체 Ok. Entonces, ahora sí, fuéramos a hacer unas preguntas sobre lo principal que hemos visto en esta sesión. Pues lo principal que hemos visto es sobre el cultivo del amor bondadoso y sobre qué es el amor bondadoso, cuál es su carácter. 아나 샴베 유디 삼노단세 유디 가르레 진단 유디라 잡시 다 샤쇼르와 Y también sobre su objeto, es decir, sobre qué piensa el amor. Y también cuál es el carácter del amor, es decir, cuál es el aspecto del amor. Y también cuál es el beneficio del amor, a quién le beneficia haber cultivado el amor. Y puesto que este tema es sumamente importante, pues puse cuidado a la hora de explicar. Y si tienen preguntas, pues háganlas ahora. Ya, da cultivo de amor, la verdad, da yudi la conserva. ¿Tiene? Da codechena. La más suave chambe yuri ves. Ok, y ahora estamos otra vez aquí en el cultivo del amor sobre el objeto observado. Entonces, Lama Zopa Rinpoche sería un objeto observado por el amor. No sería porque no sufre. Ane Kong Champe Yul Mare Kainserna Kongla Dunge Yomare. Ok. Ok, perfecto, gracias. O diri da de bare ko suzu lama imba yichi imba ta peta sanje imba ko kelen de tinde lagur ko kelen de lagur wa ta ngoyo ne zu dungi yu da me se de a geje chimba chik chak yor
이제 안에 데라베 직당 모여내도 유미디 야 가가치 차그로 봐 모여내도 유나니 참배 유리 얘나 미현다 나기 동엔 맵당 냠용간에 해베나 럼부제 망보직 동네 제도로 봐 미현다 나기 동에는 맵 자자자래 야배 동에 매비 유다 매세디 힘도 다나한테 대zum 봐 Sí, en efecto, podremos decir que como es un lama, como es un guru, como es un erudito, como es un Buda, entonces no tiene sufrimiento. Pero primero tendríamos que aceptar esta condición, ¿no? Ahora, ya decir que si en la realidad la situación es así o no, ya esa es otra historia. Pero aquí en lo que nos estamos enfocando es que si decimos que es un Buda y demás, entonces no tiene sufrimiento, por lo tanto no es un objeto del amor. Y en realidad lo podemos ver esto a partir de nuestra experiencia propia, que parece que en realidad Lama Zopa no tiene este sufrimiento, mientras que es 100% evidente cuando nos acercamos hacia otras personas. Ahí es evidente cómo otras personas sufren. Por lo tanto, esas sí son objeto de... 오야 단 네가 독되는 유직당 잠바 고라니 용거 봐. 단 니니래. 저 유베스. Y ahí podemos ver claramente que hay una diferenciación entre el objeto y el amor. Espacito de así picto. Aspecto. El va. El. Aspecto. Era pregunta, diferencia entre el amor y el aspecto del amor o Ajá, de Juárez. 저 단디 야야 sí, 도리스 sí. 람나 배고 모베 단디 페나 우르케니 단다 강이 휴조로 닝저 콘좀니 어디 잠배 유대체 네 잠바 공구아래 다 잠바 공배나 에네 진단 유대 가르래 에네 네 잠바 공단 가르래 다 콘좀 미직 야던 거 어떤데 제단 거 Dene, Singtan Yul Dang. 다 로팅고 가르래 Ok. 네 가르삼로 당거다 우게니 밀라 가르삼로 당거 살아라 Y, por ejemplo, ahora que ya habló Doris, a ver, si tenemos a la gente de Ucrania que está pasando por tantos problemas, ellos son el objeto del amor. Y por el otro lado estoy yo cultivando este amor, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál sería el objeto del modo de aprehensión del amor? Por un lado, y cuál sería el carácter del amor. pues yo entendí que el objeto del modo de aprehensión es decir, qué maravilloso sería que los ucranianos sean felices. Pero también entendí que ese era el aspecto y carácter del amor. O sea, no sé si... Entonces, el objeto, aspecto y carácter son lo mismo. No sé, eso entendí. Ok. Dene Sintan Giyul de Labna, Ucrania gi mi denso Tewa Danjena Chimarung de Yul Sintan. Inayang de Yang Ngowo Dan Nangpare. Dene Perchir Sumkare. vale tachi marung selawra Ajá.
chimarum se ti ko molong se re ba ta tinde chungna samde ra da de lo kore ngo che ba de kibu chungna ya ko sam ta ngone yu de kar cha ure se Entonces, vean, tinde fíjense. chungna samba de lo ba samno kurang ki le samno de ji ure ta samno de yu ngone de che kya ure de kar re se ta tere ne ba Vean, entonces, cuando dice, qué maravilloso, hay que decir, qué bueno sería que pasara algo, ¿no? Entonces, esto es un pensamiento, que este es el aspecto, el carácter del amor. Y ahora, ¿sobre qué objeto tiene este pensamiento? Sobre los ucranianos en el ejemplo. Di Ukraingimi. Mijikla samna tamra ta urgen ko ma jung na penna pero na bjero ba pero de la ta ji kimu chung na ya ko re sam de na ra ba ko di lo ko ran sam no don da ra ba o ta yu mo ne de kar sha ure Yankar, de Kide, o chichikla samna ta na ta ga so chichikla samna ta na bigri chitila ta kar yu ko re yu mo ne de kar re chi samna ta na yu de che dan zendan yu ko lo ko ran ge samna ta na de samna ta na chi de kimu chung na o chi maru samu ndu di lo ko ran che yu de la da chi maru re de re chi de wa chung na chi maru ma te Y, por ejemplo, si pensamos sobre un perro y pensamos, qué maravilloso sería que este perro tuviera felicidad, este pensamiento sería el carácter. Pero entonces, ¿cuál sería el objeto? ¿El perro o pensar, qué maravilloso sería que el perro tuviera felicidad? El perro. Dene yulde kire. mare che de da na yu sha gre ba zindan yu la da kar sha ure se ko de so ta so ro zindan yu de la pe na che de me da kwa re se de che me da kwa de din zindan yu de ba Ok, Hackerson. Ahora, el perro sería así solito, el perro sería solamente el objeto aparente. Porque si luego pensamos que observamos al perro como algo impermanente, observarlo como esto impermanente sería el objeto del modo de aprehensión. Entonces falta un poquito más. Ah, ya ahora sí. Que falta. Bueno, entonces todos los perros, de hecho, o cualquier ser sería el objeto de modo de aprehensión, ¿sí? Sería. Porque la imagen mental del perro, pues, me da solamente un perro en específico, pero el objeto de modo de aprehensión del amor, pues ya es generalizado, es algo... Sí, pero es el perro o la persona en cuanto que... Ajá. ¿Otra vez? Que sean felices. Los ucranianos felices. Ah, que sean felices. Okay. Dene... No. No. Qué maravilloso sería que los perros sean felices. ¿Tampoco? Ese es el carácter. Ah. Vamos a ver. Dene dewa midempa o dewa danjelwe hidenso de sintangi yujebe. zindan yu se na mi yu se na ta juk se yu de kar se na de wa me den ba te che zindan yu le ka chi ura pe na de re che a ja je la pu gu me na nga la pu gu chi chung na nya ba chi lo je ba ta nga la pu gu yu ro che na sam ba de de yong gu ba pu ga ama kha che le a ja kha che le pu gu me ba che la pu gu chi yu na sam ba de di yu kar ja ura se pu yu ma ba Entonces, observar. Lo que pregunté es, bueno, entonces, ¿el perro que carece de felicidad sería objeto de aprehensión? Dicen, no,
El objeto, en ese caso, el perro que carece de felicidad sería el objeto operante. Por ejemplo, si observamos a una mujer que no tiene hijos y pensamos, ¿y si tuviera hijos? Este hijo que no existe, ¿qué sería? ¿Qué tipo de objeto sería? Es aparente pero conceptual. ¿Es aparente pero qué? Conceptual. Ok. Di nang yuze, dinayang tokpare. Mare, ta tende shebena, puku me bala, puku yuban dubena, ta lokhi ribe sloti. Ajá. Dilem dore ta di tokwa yore, ta lokhi ribe la girba, ta kwa yu me na lokhi riba ta, puku me riba ta yuban du de fra tene, me wa yuban do na lokhi ribas. No, pues como el hijo no existe, entonces sería una mente que piensa que existe algo que no existe. Y por lo tanto, esa es una cognición errónea, porque no existe su objeto. No hay objeto para nada. El hijo no existe de ninguna manera. Es el mero pensamiento, pero no tiene existencia. Entonces, no sería otra cosa que una cognición errónea. Ya sher. ¿Por qué? Siempre para poder dirigir el amor hacia algo debe haber una imagen aparente o un objeto aparente, ¿cierto? O si no, pues no se puede generar ese amor. Cuando hablamos de impermanencia, cuando dirigimos el amor hacia ese animal o hacia ese, es un objeto aparente, pero en realidad es generado a todos los seres o cómo es ahí, porque es que estoy ahí como patinando mucho con el tema. O sea, debo tener un objeto y es el objeto aparente. Empezamos que hay un objeto aparente. Sí. ¿Ok? Ahí, ok. Ok, para dene. generar el amor. Champa keya bichedu dene nangyul gogi yodebe. Nayo gugur bata, nayo da lela arwa, dewa me besimje teche, kangen yu besimje teche. Lela, lela toka yo mare, nangyo pen toku mare bata, zindan yu de guru bata, zindan yu de digalo no be jawa. Sí, entonces, por supuesto que tiene un objeto aparente. El objeto aparente simplemente es un ser que carece de felicidad, un ser que tiene sufrimiento. Eso es el objeto aparente, no hay ninguna duda al respecto. Pero además de eso está el objeto del modo de aprehensión. Y para poderlo definir mejor, ¿me podría definir el objeto de modo de aprehensión? Yo sé que Quechelano lo enseñó, pero podemos definirlo un poquito más, como ir por partes, gracias. Dene sintang giyul de karere, de sintang giyul serwa de seni karere. Ok, ta parte que. Tan de la topa yore, di topa yore, gombena ngoma yume mona si di kempoju. Mi mona si ta sera. Ne, kora mi pesha pe kur. Gengi kare song song se na. Dewa me be simje da la se. Dewa ndena nyamundu. O dewa chungna yakpo. Dewa chungna yakpo re se di yudi kya gres. Di sintang giyul de. Once dang yu, simje dewa me wala dewa chungna yakpo re se di. Ok. Entonces, respecto a este objeto del modo de aprehensión, pues hay controversia, pero lo que decía mi abad que venía de Gyume, entonces yo estaba en el monasterio de Seraye y teníamos a este abad que era un buenazo, decía que el objeto del modo de aprehensión es que que un ser que carece de felicidad, qué maravilloso sería que un ser que carece de felicidad tuviera la felicidad. Todo este pensamiento es el objeto del modo de aprehensión del amor. Entonces sí era que el objeto y el aspecto
y el carácter son lo mismo, ¿o no? Claro, ahí se revuelve. Se revuelve el Dene, aspecto con el objeto. dene, sintan giyul, dan ngowo, dan nampa, chikpare. Mare. Namba de carreras, no lo Koran la Tsujauri. Well, the Dewa Chuna, Yamba Zingi or Basamo Tandu, the Koran lo Koran Gimuche, Chambe Muche. You did Dewa Yuna Yakwa Yimbati, Zindang Yudiche, you Jampashe, Dewa Yakwa Gonda. Yimbati. Checa. De rimpore, dene, dampo de, Menda, Tapi, nampa. oh, Namba de carreras, what Dewa Chuna. Dewa Chungro Shina, somebody, Rewata, Taco Loti, Nambache. Ok, ok. Entonces, tenemos que el aspecto es que tenga felicidad. Hasta ahí sería el aspecto. Ta yu den zidan yu sana, yu se karisha sana, Dewa Chungna Yakwa Yimbati. Y ahora, que el objeto del modo de aprehensión es qué bueno sería que tuviera felicidad. Ta ra chu song Ahora ya vieron la diferencia. Dewa Chungna Yakwa Yimbati. A mí me queda confuso. Para mi objeto, pues él nos enseñó tres objetos. El de implicación, el aparente y el... Se me olvidó el otro. Determinado. Y el de modo de aprehensión. Sí. Y en este caso está hablando es de pensamientos, no objetos. Entonces me confunde, porque yo también, como Doris, pienso que todo ese pensamiento de desear la felicidad, de querer la felicidad, etcétera, es aspecto. Pero, ok. La pregunta exacta es. Que estoy confusa sigo pensando que aspecto y objeto están confusos. Date un ragmason. De nampa, dan yu, dan singtan, sangma jigire. Meme. Ta Dewa Chungna Yakwa Ri se Jorwa, Dewa Chungna Yakwa Yimba Jorwa. Dewa Chungna Yakwa Ri, Yakwa Yimba Teta, de Sibian Kaltata Yunguwe. Entonces, el aspecto es qué bueno sería que tuvieran felicidad. El objeto es los seres que no tienen felicidad. Ella tiene felicidad muy bien. ¿Verdad? Sería muy bueno que ella tuviera felicidad. Dewa na Yakwa Ri se de Yakwa Yimba de Yu Jenes, ta. Tiene que tener tu cuidado. Bueno, entonces, el pensar qué bueno sería que tuviera felicidad, ¿eso es un objeto o es un sujeto? Ok, tarea si shu. Ok, también hagamos tu par. Oye. Bueno, pero eso se queda de tarea porque ya se nos acabó el tiempo. Yo llamo cuando casa yo la tu la se la chase lo money Cuando pego yo carrera ve gobe yengande pendan de wa malu joen chere zawa tingzi jazo yin jabe de bado den je tubzo shang chen jang gong jawe den zen jong bela gun zo de won
조선 고발에 뭐 돈도 봐 다소 늦은 건도 야빈 니미데베데 전전데스 제메젠베 옹본장베양 도마말로에 존재상에 다간제게베 도긴동가바 와사다베자라 아소완데 따뜻한 만에서 오케이